Paz de Cristo, hermanos. Soy el hermano Luis Martínez, ministro de la Tercera Iglesia de la Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, aquí en Las Vegas. Me da mucho gusto saludarles una vez más, después de algún tiempo de no hacerlo, hermanos. Gracias a Dios que en la iglesia tenemos ministerio de predicación y pues eso, hermanos, pues nos ayuda para que estemos, hermanos, alternándonos. Pero hoy, hermanos, pues al Señor le ha placido que yo esté en este trabajo, en este día, hermanos, y pues quiero hacerlo con gusto, quiero hacerlo con alegría, sabiendo que la obra es del Señor. Quisiera, hermanos, que oráramos primeramente y le demos gracias al Señor por las bendiciones recibidas hasta este momento. Creo, hermanos, que tenemos tantas cosas de que darle gracias al Señor, hermanos, que sería imperdonable no darle gracias a Él. Oremos al Señor. Benditos Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos concedes de estar, Señor, ministrando en este momento. Yo te doy gracias, Señor, aleluya, por la vida, por las fuerzas, por el vigor, Señor, que tú me concedes, Señor Jesucristo, aleluya, por la salud, Padre Santo. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad, Señor, que se me concede, aleluya, en el nombre de Jesucristo, Señor, aleluya. Quiero exponer esta palabra sabiendo, Señor, que es tu voluntad, Padre Santo. He sentido, Señor, revelación tuya, Padre Santo, y quiero hacerlo en el nombre de Jesucristo, aleluya. Amén y amén. Hermanos, pues le doy gracias al Señor, hermanos, porque Él es bueno con nosotros. Quizás las circunstancias que pudieran estar atravesando o pudiéramos estar atravesando en esta casa no son favorables. Aleluya, hermanos. Hay un dicho que dice: no es lo mismo verla venir que verla llegar. Y pues la habíamos visto que estaba en China, y luego después desapareció por allá en Italia, en España, hermanos. Después las noticias decían que estaba por acá, por Nueva York, hermano. Llegó a Las Vegas y llegó a casa. Desafortunadamente, hermanos, el virus llegó a casa, aleluya. Y pues mis hijas, mi esposa han sido afectadas por ese virus, hermanos, pero ese virus no es bienvenido en esta casa y se tiene que ir en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Así que, hermanos, pues en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, todo virus, toda infección que haya. Aleluya. Que el nombre de Cristo sea glorificado, hermanos, y creemos que pronto mis hijas, mi esposa va a dar testimonio, así como algunos hermanos de nuestra iglesia van a dar testimonio de la grandeza y la misericordia de Dios. Yo así lo creo, hermanos, y estoy consciente, hermanos, que Dios es el que está actuando y es el que va a seguir actuando. Aleluya. Hermanos, tenía planes para en esta tarde llevar un mensaje a los padres. Quería tener un mensaje honrando a los papás, honrando a los más viejos de la casa, honrando a los feos de la casa. Bueno, hermanos, pues a los papás no se les va a hacer en este día pues tener una palabra para ellos, hermanos, pero lo que sí puedo decirles es que Dios bendiga a todos los papás, que sus hijos hermanos, los apapachen, los quieran, los festejen, hermanos, se lo merecen, hermanos. Creo, hermanos, que Dios les ha dado la bendición de ser padres, y creo, hermanos, que Dios se ha agradado de eso que ustedes han estado haciendo como padres. Así es que, hermanos, felicidades. Les mando un abrazo virtual, hermanos, creyendo, hermanos, que van a ser honrados en sus casas, hermanos. Desafortunadamente en la iglesia no lo podemos hacer, así como con las mamás que no pudimos hacerlos, y pues ofrecemos disculpas a todas las mamás, hermanos, pero en su momento pues vamos a estar festejando todo, hermanos, y vamos a estar teniendo fiestas en la iglesia, hermanos, mientras pasa esta contingencia. Amén, hermanos. Quiero invitarles, hermanos, para que leamos palabra de Dios, y quiero, hermanos, que invitarles para que leamos la tercera epístola del apóstol Juan. Realmente, hermanos, nunca había predicado de esta carta, y esta es la primera vez.
Y pues solamente quiero tomar un texto, aleluya, y comentar algunas cosas sobre lo que vamos a leer, tercera y cuarta de Juan. Solamente es un capítulo, así es que no hay mucho que buscar allí en cuanto a capítulos, hermanos, solamente es uno y también está muy fácil de encontrar. Es el antepenúltimo libro de la Biblia. Antes de Judas y Apocalipsis está tercera de Juan. Y dice el versículo 2, Juan dirigiéndose a su amigo, a su amado Gayo, diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. El tema, hermanos, que quisiera entablar en esta tarde es un protocolo venido del cielo. Sí, hermano, un protocolo venido del cielo. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud personal. O hablando de un protocolo de bioseguridad más que nada. Dice el diccionario: conjunto de normas y medidas para proteger la salud personal. Ese es un protocolo. Y vamos a hablar sobre un protocolo o un conjunto de normas y medidas que vinieron del cielo. La vida, hermanos, regularmente ofrece muchas paradojas. La vida regularmente ofrece a veces cosas que no entendemos. El hombre casi toda su vida la invierte en gastar sus fuerzas, en gastar su juventud, en gastar su salud para tener riquezas. El hombre toda su vida invierte todo eso. Da a cambio de la riqueza, fuerzas, juventud y salud. Y cuando el hombre, hermano, logra tener la riqueza, pues resulta que ya no tiene ni fuerzas, porque ya las ofreció, ya no tiene juventud, porque ya la ofreció, y ya no tiene salud, porque ya la ofreció a cambio de las riquezas. ¿Será posible, hermanos, que uno pueda tener riquezas o tener tres virtudes, así como las ofreció Juan, así como Juan deseó para Gayo? Ser próspero, ser espiritualmente estable, ser, hermano, una persona llena de salud. Porque muchas veces, hermanos, queremos tener riquezas, pero dejamos de tener salud. Tenemos riquezas, pero no podemos estar espiritualmente estables muchas veces. Sacrificamos, hermanos, la firmeza espiritual, sacrificamos la salud por tener riquezas. Pero Juan, hermanos, deseaba para su amigo que tuviera esas tres cosas. Y si lo deseaba, hermanos, es porque quizás el tener esas tres virtudes no sea fácil. Y quizás no sea fácil porque de alguna manera, hermanos, nos falta sabiduría para poder tener esas tres virtudes. Y desafortunadamente, hermanos, tener esas tres virtudes pasa muy poco. Es un deseo muy especial el que alguien tenga riqueza, una estabilidad espiritual fuerte y salud, hermanos. El deseo de tener prosperidad, el deseo de tener riqueza, muchas veces nos hace perder las otras dos. Estamos hablando de riquezas, de prosperidad material, estamos hablando de firmeza espiritual y estamos hablando de salud. Y muchas veces, hermanos, cuando el hombre se enfoca
en obtener la prosperidad material, muchas veces sacrifica la estabilidad espiritual y la salud. Y otras veces, y tristemente lo digo, el deseo de ser muy espiritual, ahora no estoy hablando de buscar la prosperidad, sino el deseo de ser muy espiritual, muchas veces nos hace perder la oportunidad de prosperar materialmente y de tener salud. Sí, hermano. Ha habido casos de personas que se han bautizado, están contentos, están en su primer amor, quieren evangelizar a todo el mundo, quieren estar en todas las actividades, quieren estar en todos los momentos de oración, pero se olvidan de su familia, se olvidan de sus responsabilidades como padres, dejan de trabajar y después, hermanos, vienen los problemas. Supuestamente se trabaja para la obra de Dios o está trabajando por la obra de Dios, pero deja de trabajar en lo material. Y la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Así que muchas veces, hermanos, el buscar la firmeza espiritual hace que afectemos la prosperidad material. Y otras veces, hermanos, al buscar la firmeza espiritual o demostrar que somos espiritualmente estables y llenos de fe, nos ha llevado ha llevado a la gente a perder la vida. El creer que estamos agradando a Dios. Y el creer que estamos agradando a Dios o que agradamos a Dios, muchas veces, hermanos, la gente hace cosas tan desastrosas como el suicidio. En el nombre de hacer la voluntad de Dios, en el nombre de querer agradar a Dios. Otras personas, en el nombre de querer agradar a Dios, hermanos, afectan su cuerpo. No permiten que haya un trasplante, no permiten que haya una transfusión de sangre, en el nombre de querer agradar a Dios. O como en el caso de un pastor que se le invitó para que cerrara la iglesia por el problema del COVID-19. Este hombre simplemente dijo que él no iba a aceptar eso, siguió reuniéndose y al poco tiempo murió contagiado de COVID-19. No solamente él, sino que algunos miembros de su familia o de la iglesia, hermanos. El deseo, hermanos, de Juan para su amigo Gallo era muy especial. El deseo de Juan era que fuera próspero, que su alma estuviera espiritualmente firme y que tuviera salud. Hoy quiero hablar sobre la salud. La salud, hermanos, algo que hoy está muy escaso. La salud, hermanos, es algo que hoy se codicia más. Antes no se codiciaba. Hoy, hermanos, la salud es algo que tomamos más en cuenta. Quizás esta enseñanza no sea una enseñanza muy espiritual. Quizás usted esperaba otra cosa para este día, pero lo que sí le garantizo es que esto es palabra de Dios. Y lo que voy a hablar en esta tarde es palabra de Dios. Nosotros creemos en un Dios sanador. Mi familia cree en un Dios sanador. Nosotros, hermanos, creemos en Dios, un Dios de milagros, en un Dios misericordioso, en un Dios bondadoso, hermanos. Nosotros creemos en ese Dios. Dios sana. Dios tiene la capacidad de sanar. Para Él no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo lo es posible. Y Dios puede sanar. Pero más que estar sanando gente todos los días, Dios, lo que siempre ha querido y lo que fue su propósito, hermanos, era que la gente no se enfermara. No está sanando gente, sino que la gente
no se enfermara. Hemos estado pasando por tiempos difíciles. Las noticias nos dicen de hospitales colapsados, llenos de gente que anhela tener salud. Llenos de gente, esos hospitales, hermanos, llenos de gente, hermano, angustiada. Médicos cansados, médicos fatigados, médicos, hermanos, tristemente, y enfermeras contagiados. Personal de los hospitales, hermanos, gritando y diciendo, basta ya. Cuiden su salud, cuídense. Y mientras eso pasa en los hospitales, cientos y cientos de miles de personas viviendo una vida indolente, una vida inconsciente, no cuidándose, desobedeciendo las reglas, desobedeciendo los protocolos, no haciendo caso a las autoridades de salud. Y lo más lamentable de todo esto, hermanos, es que dentro de la iglesia tenemos gente que no quiere obedecer. Que porque tenemos fe, que porque tenemos un Dios sanador, que porque Dios nos va a cubrir. Sí, el Salmo 91 habla acerca de eso. El Salmo 91 dice que Él nos va a librar del lazo del cazador. El Salmo 91 dice que Él nos librará de una peste destructora. El Salmo 91 nos habla de que Él, hermano, nos cubrirá con sus alas. El Señor siempre ha querido hacerlo. Ese es el plan de Dios. El Señor en una ocasión dijo, oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos? Y tú no quisiste. Dios quiere que nosotros tengamos bienestar. Dios quiere que nosotros, hermanos, tengamos una vida saludable. Pero nosotros no hemos querido. La humanidad, hermanos, no ha querido. Dios estableció reglas de alimentación. Dios estableció reglas de comportamiento, de higiene. Pero nosotros no hemos querido obedecer. Y hermano, yo estoy consciente y lo creo. Creo que Dios nos puede librar de las enfermedades del mundo. Dios nos puede librar, hermanos, de la peste destructora, del lazo del cazador. Yo lo creo, hermanos. Pero la Biblia, hermanos, dice que para lograr eso necesitamos habitar bajo el abrigo del Altísimo. El que mora bajo el abrigo del Altísimo, o el que habita, morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar es hacer la voluntad de Dios. Morar es obedecer a Dios. Morar, hermanos, es hacer la voluntad de Dios, obedecerle. Y van a venir las demás cosas. Pero cuando no hay desobediencia, ¿cómo podemos, hermanos, esperar ese tipo de cosas? Quizás nosotros, hermanos, estamos convencidos de que Dios va a actuar o va a hacer la obra, aunque nosotros no nos cuidemos, porque es un Dios que protege. Pero déjame decirte, hermano, en esta tarde que no es así. Déjame decirte que te estás equivocando, que no estás actuando correctamente si es que tú piensas así. Muchas veces, hermano, lo espiritual, ser de una manera espiritual, de una manera equivocada, nos puede llevar a tener problemas de salud. La Biblia, hermanos, nos enseña cómo cuidarnos. Y esto que estamos viviendo en este tiempo, este protocolo que estamos teniendo en estos días,
en esta cuarentena que se ha alargado, hermanos, no es una idea de la OMS, no es una idea de la Organización Mundial de la Salud, no es una idea de ellos. Todo esto, hermanos, que se nos ha pedido, los protocolos de distanciamiento, de estar en casa, de protegernos, no es idea del gobierno ni de la OMS. Es una orden de Dios. Ese protocolo, esas normas y medidas para proteger la salud personal, vinieron del cielo. Vienen de Dios. Y si tú no estás obedeciendo los protocolos, estás desobedeciendo a Dios. Si tú piensas que Dios te va a proteger y por no obedecer esos protocolos, estás equivocado. Dios, hermano, tuvo una particular forma de proteger al pueblo de Israel. Un pueblo que tuvo una estricta educación, hermano, en la educación sanitaria. Antes de entrar a la tierra de Canaán, Dios los preparó para que ellos se cuidaran, para que ellos se protegieran, hermanos. Para ir a la tierra donde fluye leche y miel, necesitamos ser educados para tener una higiene. Y si nosotros queremos regresar a la iglesia, y si nosotros, hermanos, queremos congregarnos una vez más, debemos de conocer los protocolos de Dios. Debemos de conocer lo que Dios quiere de nosotros. Si no obedecemos, hermanos, Dios no nos va a proteger. Necesitamos obedecer. Y quizás tú no lo hagas porque dices, pero es como esto es protocolo de Dios. ¿Cómo es que es norma de Dios? Esto es idea del gobierno. Israel fue un pueblo que se le enseñó principios de higiene. Israel, hermano, fue un pueblo que se le sometió a leyes sanitarias. No solamente en asuntos religiosos, sino en su vida diaria. Los israelitas, hermanos, aprendieron a distinguir lo que era puro y lo que era impuro. Aprendieron ordenanzas dadas por Dios. Ellos, hermanos, aprendieron con todo lo que tuviera que ver con enfermedades infecciosas, enfermedades contagiosas. ¿Acaso ya existía el COVID? ¿Acaso ya existía esa enfermedad que hoy tenemos hoy en día como para saber si viene alguna enseñanza de parte de Dios? No existía el COVID. Pero existía otra enfermedad llamada lepra. Una enfermedad altamente contagiosa, como lo es el COVID. Una enfermedad, hermanos, infecciosa, contagiosa, hermanos, que dañaba el sistema nervioso, que dañaba los huesos, que dañaba la piel, que dañaba el olfato, que dañaba, hermanos, los oídos. Y Dios, hermano, viendo las enfermedades que estaban viniendo a causa del pecado, de la maldad del hombre, de la desobediencia, Dios envió un protocolo para proteger al pueblo de Israel. Y uno de las normas de ese protocolo, hermanos, se encuentra en San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17, verso 11, habla, hermanos, de 10 hombres que estaban leprosos. 10 hombres que tenían una enfermedad altamente contagiosa. Y dice la palabra de Dios: camino a Jerusalén, Jesús pasó por las regiones de Samaria y Galilea. Y al entrar a cierto pueblo, mire, 10 leprosos salieron a encontrarlo. Vieron a Jesús que iba pasando por esa aldea, y esos leprosos salieron a encontrarlo. Amén.
Pero no dice que llegaron hasta sus pies y se hincaron ahí delante de él. No. No dice que pelearon estar frente a Jesús. No. Mire, dice, y se quedaron parados a lo lejos. Se quedaron parados a lo lejos. Dejaron una distancia muy grande, me imagino, de tal manera que ellos empezaron a gritar en voz alta, o a hablar en voz alta, y decir: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos lo hicieron, hermanos, como manda el protocolo. Hicieron una distancia porque sabían que tenían una enfermedad contagiosa. La lepra, hermanos, era una enfermedad muy contagiosa, o es una enfermedad contagiosa, pero era una enfermedad, hermanos, incurable. Ellos practicaron algo que hoy la OMS está pidiendo que hagamos, y es el distanciamiento social. Y no fue idea de la OMS, fue idea de Dios. Estos hombres sabían los protocolos, hermanos, para evitar enfermedades contagiosas, y se pararon a lo lejos. A nosotros se nos está pidiendo 6 pies, 2 metros quizás. A esto, hermanos, se le llama distanciamiento. Alguien dirá: pero eso parecía discriminación. Pobre de estos leprosos que se la pasaban allá apartados del pueblo, de la sociedad. No era discriminación, era prevención. Dios no discrimina a nadie. Dios, hermanos, ama a las personas, a los enfermos. Tan así es que Dios no discrimina a nadie, que Dios sanó a estos leprosos. Pero, hermanos, lo que aquí se nos enseña es cómo debemos de prevenir las enfermedades. ¿Quién les enseñó esto a estos hombres? ¿Cómo lo aprendieron, hermanos? Mire, 1940 fue el año en que se descubrió algo que pudiera ayudar a la gente con lepra. En ese tiempo no se tenía la forma de curar la lepra. No tenían forma para curar la lepra, pero sí tenían la forma para prevenir contagios. Esa sí la tenían. Sabían cómo hacerlo. Para el leproso, su única esperanza era Dios. Para el enfermo de COVID, su única esperanza es Dios. Porque no se ha sacado una vacuna, una medicina especialmente para eso. Nosotros, hermanos, creemos que Él puede sanar. Pero más que sanar, el Señor lo que quiere es que no nos enfermemos. Y una de las formas que la Biblia enseña, hermano, para que nosotros no nos enfermemos, es la sana distancia. Como se dice por ahí, Susana. Acuérdese de su sana distancia. Acuérdese de eso. Evitar acercamientos. Evitar saludos. Evitar abrazos. Evitar besos. Seamos obedientes. Si se nos pide que no nos saludemos, no nos saludemos. Si se nos pide que no nos abracemos, no nos abracemos. Porque estás desobedeciendo. Y si eres una persona muy espiritual que piensas agradar a Dios, de esa forma no la vas a hacer. O de esa forma no lo vas a hacer. Mira, hermanos, según las estadísticas, una persona infectada
En 5 días puede infectar a 2.5 personas. Pero en un mes, una persona infectada sin el distanciamiento social puede afectar a 406 personas. Cuando empezó el virus allá en Corea del Sur, apareció la paciente, la infectada número 31, que fue una mujer. Esa mujer, después de ser infectada, fue a un sepelio, fue a un funeral, fue a la iglesia, fue a hacer compras, volvió a la iglesia. Más de 1,000 personas fueron afectadas, originado por la desobediencia de esta mujer. Pero con el distanciamiento social y una persona infectada, la estadística dice que en un mes solamente serán afectadas 3 personas. Cuando leíamos la Biblia, los que de alguna manera hemos leído toda la Biblia o casi toda la Biblia y empezamos con el Génesis, se nos hizo bastante interesante leer la creación del mundo, la historia de Noé, la historia de Abraham, la historia de José, y eso, hermanos, era hermoso. Cuando llegamos a Éxodo, hermanos, veíamos la historia de Moisés, hermanos, la travesía del pueblo de Israel por el desierto, cómo se abrió el Mar Rojo, cómo Dios alimentó, eso era emocionante. Pero cuando llegamos al libro de Levíticos, como que quizá leíamos muy superficial, porque era un libro, pudiera llamarse un libro aburrido, un libro con muchas ceremonias, que muchas veces no entendíamos o para qué eran esas cosas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿para qué leer Levíticos? Hoy ha llegado el día, hermanos, de saber qué es lo que Levíticos nos puede enseñar. No estoy hablando o no estamos viviendo una pandemia de lepra, gracias a Dios. Estamos analizando cómo Dios enseñó a Israel a tratar el problema de las enfermedades infecciosas contagiosas. De esto se trata. No estamos diciendo que usted tiene lepra. No. Estamos comparando lo que Dios enseñó a Israel con un tipo de enfermedad parecida a esta en cuanto al contagio. Dios enseñó a Israel cómo evitar enfermarse. Levíticos capítulo 13, si usted tiene por ahí su Biblia, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Y mire lo que dice Levíticos capítulo 13, y ponga atención a esto. Habló Jehová a Moisés. ¿Quién fue el que habló con Moisés? Jehová. Jehová, el Dios sanador, habló con Moisés y con Aarón y les dijo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Dios, hermano, está diciendo a Moisés y Aarón: mira, hablando de la lepra, quiero decirte que la lepra funciona así, y empieza a hablarle de algunos síntomas. Si el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o tuviere erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón. Está hablando de síntomas. Conocemos los síntomas del COVID: dolor de cabeza, náuseas, tos seca, temperatura, cansancio. Si hay síntomas,
No es que vayamos a ir con un sacerdote. Tenemos que ir con el especialista, con el doctor. Si usted, hermano, tiene algún síntoma, es necesario de que usted se revise o se haga revisar. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Es declarado con lepra. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. O sea, le declarará infectado. Pero mire esto. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere, fíjense, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, mira que aquí hay diferencia, en la otra era blanco y aquí no se ha vuelto blanco, dice, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. O sea, si parece algún síntoma que parece lepra, dijo Dios, vas a tener que encerrar a esa persona por 7 días. Y dice, y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por 7 días más. Total 15 días. 15 días encerrado. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, lo volverá a ver, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Lo declarará limpio. El sacerdote le va a decir, no tienes nada. El sacerdote le va a decir, estás limpio. Pero para eso pasaron 7, 14, 15 días de cuarentena, de separación, de distancia. ¿No se parece eso que dice la Biblia a lo que se nos indica que hagamos? Si usted estaba esperando algo que dijera la Biblia para usted empezar a cuidarse o para empezar a respetar lo que el gobierno está pidiendo, ahí está. Protocolos venidos del cielo. Un protocolo, hermanos, enviado por Dios. Y mire, le tengo otra. Ese mismo capítulo 13, en el verso 45. Y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado, mire esa palabra, embozado, pregonará inmundo, inmundo. Dice aquí, hermanos, que el leproso o el infectado será embozado. Quiero leer, hermanos, esta parte en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice, el que tenga una enfermedad peligrosa en la piel deberá rasgar su ropa y descubrir su cabeza con la cara semicubierta. Así dice la Biblia. Con la cara semicubierta. Otras versiones dice con la mitad de la cara cubierta. ¿Qué no nos están pidiendo? Que nos cubramos la cara, que nos cubramos la boca y la nariz.
Si tú estabas esperando que la Biblia o que el Señor te mandara esto para obedecer porque tenemos fe en Él, en que Él nos va a proteger, Dios está diciendo en esta tarde, esta es la forma en la que yo te quiero cuidar. Por eso envié estos protocolos. Por eso envié estas normas. Este hombre, hermanos, este hombre que parecía tener llaga, que parecía tener lepra, fue encerrado. Pero a fin de cuentas no tenía nada. Pero imagínese que sí hubiera tenido. ¿Qué hubiera pasado? Bueno es que fue obediente o que son obedientes. Esta semana escuchaba a un pastor aquí en internet que se oponía a los protocolos del gobierno. Y él estuvo predicando y estuvo renegando de los protocolos, de lo que el gobierno estaba pidiendo para las iglesias. Y él decía, eso no es de Dios. No debemos impedir que vengan los contagiados a la iglesia. No debemos de impedir que la gente que está enferma venga a la iglesia. ¿Cómo vamos a orar por ellos? Quizás este pastor no ha leído lo que hicieron estos hombres que podían contagiar a la demás gente. Quizás este pastor no se dio cuenta o no se ha dado cuenta que 10 leprosos, conociendo los mandatos de Dios, decidieron no acercarse para no contagiar a otros. Y tampoco este pastor se ha dado cuenta que estos leprosos no necesitaron acercarse para que Jesús los limpiara, para que Jesús los sanara. Dios tiene la autoridad para hacerlo. Jesús tiene la autoridad para hacerlo. Jesús no les dijo, vengan, acérquense. Jesús no les dijo eso. Él desde lejos les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Que ellos los examinen. Ellos respetaron el protocolo. Y Levíticos 13 dice que el sacerdote debería de decidir si estaban limpios. Y Jesús, obedeciendo también el protocolo, dijo, vayan con el sacerdote. Cualquier otra cosa es desobediencia. Cualquier otra cosa, hermanos, es abusar de la espiritualidad y convertirse en una persona negligente, inconsciente. En una ocasión, un hombre vino a Jesús. Era un hombre, un soldado, un centurión. Y dice la palabra de Dios que llegó este hombre. Dice, después que hubo terminado todas esas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace.
Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Para demostrar fe, desde casa, tú puedes pedirle al Señor que te sane. Yo tengo fe que estando en mi casa, Dios me puede sanar o puede sanar a mi familia. Yo creo que Dios está en todo lugar. Y solamente es que Dios diga la palabra y mis hijas serán sanas. Mi familia será sana. Mi familia será limpia. Solamente con decir la palabra. No vamos a ir a la iglesia. No vamos a hacer riesgo para otras personas. Porque el Señor nos enseñó a que debíamos distanciarnos para no dañar a otras personas. El Dios que nosotros servimos es un Dios omnipresente. Es un Dios todopoderoso. Aquí no se trata, hermano, del enfermo. Se trata de la fe del que pide por él. Pida por su hermano. Pida por nosotros. El Señor va a hacer la obra. No importa dónde pueda estar el enfermo. No importa en qué casa el hermano está ahorita aislado, distanciado. No importa. El Señor allí puede hacer la obra. Porque es un Dios que está en todo lugar. Las enfermedades, hermano, vinieron por la maldad del hombre. Las enfermedades vinieron por la humanidad caída. Pero aún en medio de esa enfermedad que hay en el mundo, Dios quiere proteger a su pueblo, instruyéndoles, enseñándoles, dándoles protocolos para evitar ser contagiados. Sé que todos confían en la protección de Dios. Sé que todos confiamos en la protección de Dios. Tenemos fe. Pero la fe, hermano, debe de ir acompañada de sabiduría. Tu fe necesitas acompañarla con sabiduría. Hace algunos años me tocó estar en una actividad en una iglesia. Era mucha gente. Estábamos en una yarda, un corral grande allá en México. Y a la hora de la comida, estábamos todos ahí degustando la comida. O en ese momento no había actividad. El templo estaba chiquito, así que toda la gente estaba afuera. Algunos niños por ahí espantaron un panal de abejas, que estaba ahí un enjambre grande. Y todas las abejas se vinieron a donde estaba toda la gente. La sabiduría de la mayoría, del 98%, les dijo: quédense quietos. Y toda la gente nos quedamos quietos. Y las abejas andaban por todo aquí, pero no nos hacían daño. Pero hay gente que decidió meterse a la oración, a estar clamando a Dios, a estarse moviendo. No digo que sea malo, pero la fe debe de estar acompañada de sabiduría. ¿Sabe quiénes fueron las únicas personas que fueron dañadas por las abejas? Las personas que estaban allá moviéndose. Dios quiere protegernos. Y Dios, hermanos, nos da protocolos para protegernos. Dios sanó a esas personas. Dios sanó a esas hermanas y hermanos. Pero Dios no quiere estar sanando. Dios quiere que nosotros no nos enfermemos. Esa semana estaba trabajando por ahí en un lugar donde había
mucha basura, y una persona que me estaba ayudando estaba ahí junto conmigo, y ahí estaba un calcetín usado, alguien que lo quitó, y a la hora de querer limpiar algo de los fierros que estábamos soldando, fui a la camioneta para buscar algo para limpiar. Cuando regresé, el muchacho había agarrado el calcetín usado y se puso a limpiar. Le dije, ¿por qué hiciste eso? Tú no sabes qué infecciones tenga ese calcetín. Y dice, pues ya sería de Dios. Que eso no es una necedad. Que eso no es tentar a Dios. Ya sería de Dios. Le dije, lo más triste es lo que vas a hacer después. Yo le había prestado las llaves de mi camioneta. Al rato le dije, las llaves de la camioneta, porque ya nos íbamos. Y él me las dio. Le dije, ¿te fijas que tú agarraste ese calcetín y tú dijiste ya sería de Dios? Pensando que el asunto era ante tú y Dios, no sabiendo que también me estabas afectando a mí. Así no funciona esto. Así no es esto, hermano. Las noticias llegan de pastores que fueron infectados y muertos, pero con fe, con mucha fe, pero sin sabiduría. Hermanos, ya voy a terminar. Hagamos conciencia, cumplamos los protocolos. Si no lo quiere hacer usted, por usted, hágalo por su familia, hágalo por sus amigos, hágalo por sus hermanos. Filipenses capítulo 2, verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando por mí, sino cada cual también por los otros. Usted debe imaginar lo que se puede ocasionar por una negligencia. Sea obediente. Cuídese. Dios quiere que usted se cuide. Si a Dios no le importara, Dios no hubiera mandado protocolos del cielo. Hermanos que están enfermos, hermanos que están padeciendo esta enfermedad, pero que cumplen obedientemente, conscientemente el protocolo de Dios, como aquellos 10 leprosos. Y como aquellos 10 leprosos, clamen a Dios desde esa distancia. Ahí en el distanciamiento, clama a Dios y dile, Jesús, ten misericordia de mí. El Señor hará la obra. El Señor, hermano, le va a sanar. Ahí donde usted clame a Dios. Ahí donde tú estás, hermano, empieza a clamar a Dios diciéndole, ten misericordia de mí. Hermano, pídele a Dios que limpie su cuerpo. Jesús dijo a aquellos 10 leprosos, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y después de usted clamar y de cumplir con los protocolos de Dios, vaya y hágase el test de nuevo. Cumpla los protocolos de limpieza, de higiene. Lea Levíticos y usted se va a dar cuenta de lo que Dios nos indica que hagamos. Muchas veces buscamos en internet, entre algunas personas, pero realmente, hermanos, la Biblia nos dice lo que debemos de hacer. El primer mandamiento de todos es, amarás a Dios
por sobre todas las cosas. Y el segundo es, y a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra prójimo es próximo. Ama a tu próximo. Ama a tu próximo. ¿Cómo? Cuidándote. ¿Cómo? Manteniendo distancia. Protegiéndote, hermano. Si tú necesitabas una ordenanza bíblica para obedecer los protocolos, aquí está. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Quisiera que oráramos por los hermanos que están enfermos. Si tú tienes la libertad para hacerlo, te voy a invitar para que cierres tus ojos, para que, si tienes libertad para hacerlo, ponerte de rodillas o de pie y clamemos por aquellos hermanos que se encuentran enfermos. No solamente de nuestra iglesia, sino en diferentes partes, de diferentes iglesias, México, Estados Unidos, en otros países, hermanos. Oremos a Dios que tenga misericordia de todos nosotros. Bendito Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por esos protocolos que tú has enviado, Señor Jesús. Conocemos, Señor, aleluya, que sin ti no somos nada. Pero gracias a tu palabra, Señor, hoy, Señor, seremos más protegidos, porque cumpliremos, Señor, con tus ordenanzas. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que han sido obedientes, por mis hermanos, Señor, que han sabido cumplir. Y te pido por aquellos también, Señor, que no lo han querido hacer, para que tú, Señor, les hables a la conciencia, a su corazón, a su entendimiento, y ellos se unan a esta campaña, a este trabajo de proteger a los demás. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Te ruego, Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre los que están enfermos, Señor Jesús. Que pronto, Señor, podamos regresar a la iglesia y dar testimonio de la grandeza de tu poder, de tu misericordia, de tu bondad. Gracias, Señor, por ser nuestro sanador. Gracias, Señor, por ser nuestro protector. A ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Saludos a todos y les invito para que se cuiden, hermanos, y para que disfruten de este Día del Padre. Un saludo para todos los papás de la iglesia. Dios les bendiga y el Señor les guarde.